En Al Día Noticias, emisora punto 5, establecemos comunicación con el concejal de Bogotá, Nelson Cubide Salazar. Concejal, bienvenido al Día Noticias. Buen día, John Didier. Siempre un gusto estar aquí al día. Siempre al día. Bueno, concejal, ¿qué lectura le ha dado a esta situación con los indígenas en Bogotá? Bueno, ha sido una situación que se ha venido extendiendo. El tiempo, desafortunadamente, no ha sido el mejor aliado para Bogotá, que entiendo que la Secretaría de Gobierno ha tenido todas las intenciones, el acompañamiento para que los Embera pudieran tener mejores condiciones en su estadía en Bogotá, pero aquí hay que señalarlo claramente y es que esto es una decisión que le corresponde al gobierno nacional. Bogotá no les da ni dinero ni subsidios, lo que hace es atenderle de manera especial una comida, una cama caliente y la atención médica que corresponda. Pero resolver el problema de fondo requiere un tema de orden nacional, que es lo que desafortunadamente ha faltado. Sí, de todas maneras, esta situación de violencia, pues ellos parecen, fueron inicialmente abordados por la fuerza pública. Dice un vocero, un líder de los indígenas, que el alcalde local de Santa Fe les envió la policía y por eso ellos reaccionaron de esa manera. ¿Qué se sabe sobre el particular? Bueno, estas son las versiones, por supuesto, de cada uno de los que participan, pero uno tiene claro que en estas condiciones, con la experiencia que ha tenido la fuerza pública con las últimas manifestaciones, pues dudaría uno mucho que fuese simplemente así, que fuesen simplemente a buscarlos para hostigarlos. Creo que no tendría mayor sentido una situación de esas. Entendemos que estaban en un albergue, que después de que todos conocimos los destrozos que hubo en el Parque Nacional, hoy en el albergue, pues seguramente en su búsqueda, seguramente legítima también de buscar mejorar sus derechos y su calidad de vida, pues seguramente tratan de buscar y no los escuchan. Y aquí el llamado es al gobierno nacional a que pueda atender urgentemente esta situación. Fíjese que llevan 2 años los Embera en Bogotá. Eso es una situación irregular, concejal. Recordemos todos los hechos que se han presentado con ellos. Casi linchan a un conductor de un de un camión de basura en Bogotá cuando estaban en el sector de la Florida. También estuvieron los indígenas en el Parque Nacional durante mucho tiempo. Y dice la alcaldesa encargada, Eina Bonilla, que la alcaldía de Bogotá ha invertido 9.000 millones de pesos en albergues, atención humanitaria, servicios de salud, educación, alimentación y todos los servicios para atender a la población en Vera en estos 2 años en Bogotá. Y ahora ellos salen a decir que la violencia de las últimas horas en Bogotá es producto que ellos no tienen agua, no tienen energía y una alimentación deficiente. Entonces la pregunta es, ¿hay que mantenerlos a perpetuidad? Esa es la gran pregunta y yo creo que como la solución no se ha dado de fondo y no tiene claro realmente las intenciones, porque cuando se les escucha de que buscan supuestamente mejorar las condiciones de vida allá en su territorio y que el gobierno nacional no los escucha, pues uno no entiende cómo se vuelcan hacia Bogotá, hacia hacer esos destrozos, a atacar el lugar que les acogió con muchísimo aprecio, que le recibió, que sostiene su familia, por lo menos con un albergue y con las condiciones de salud propias para sus hijos. Desafortunadamente está ocurriendo, pero lo que es peor, John Didier, es que el presidente Gustavo Petro salga a señalar que ha sido una falta de diálogo lo que ha ocurrido allí y que eso, por supuesto, todavía deteriora más la relación que pueda tener con Bogotá, porque además le da unos argumentos para decir, como el presidente dice que no ha habido diálogo, pues por tanto siente el derecho de tomar acciones de hecho, que es lo que ocurrió el día de ayer, hace 2 días, con una catástrofe total que hemos visto nuevamente en la ciudad. Claro. Ahora, lo que dice la alcaldesa, que es con lo que hoy destacamos en titulares en el Día Noticias, es que ellos, los recursos que se les da, y no es la primera vez que se dice esto, se lo beben, se lo toman en licor. Entonces, Bogotá les da recursos para sostenerlos, porque la alcaldesa Edna Bonilla dice, la encargada dice, se ha invertido 9.000 millones de pesos del presupuesto de Bogotá. Y luego sale y dice Claudia López, es que esa plata que se les da ellos se la beben.
¿Eso será cierto? Bueno, yo hasta donde entiendo, nosotros, Bogotá no le da un dinero específico, le sostiene toda la alimentación, comida, dormida, medicamentos, etcétera, pero Mm, no les da un dinero en físico. Pero ¿de dónde sale efectivamente los comentarios de que están continuamente bebiendo en esos albergues? Que esas son, digamos, la información que estamos recibiendo mm, por parte de la administración. Lo que parece ocurrir es que se estarían usando niñas y niños para ir a pedir a la indigencia, a mendigar, y que ese dinero que podría estarse recogiendo es el dinero que podrían estar usando para allá. Si es así, sería muy grave, porque además estarían usándose menores para pues para ese tipo de situación. Pero Bogotá en sí mismo, entiendo, salvo que esté equivocado, no le da un dinero específicamente a los enfermos, sostiene toda su manutención aquí en la ciudad. Lo que preocuparía es de dónde sale el dinero, porque para poder consumir licor, pues hay que comprar. Y eso es lo que puede estar ocurriendo, cuál sería todavía más grave, y aquí el llamado es al ICBF a que pueda tomar cartas en el asunto, porque aquí se trata de una protección a personas mm. o personas protección especial y requerimos entonces una atención ya directa del Estado. Claro, en estos 2 años son muchas las situaciones que se han presentado y los momentos en que los medios hemos salido a informar, los dirigentes de la política, como usted ha analizado la situación. Entonces uno se pregunta, después de 2 años, ya sabemos ellos, porque es irregular, no es normal que ellos estén aquí tanto tiempo, qué es lo que ellos quieren, qué es lo que hay que darles para poder que se regresen a su territorio a hacer lo que ellos saben hacer, que es cultivar la tierra y vivir en su entorno, en su ambiente. ¿Qué tal que nosotros desde acá, desde las ciudades como Bogotá, un grupo de personas fueran y se les metiera el territorio a ellos y decidieran armar cambuches y quedarse allá a perpetuidad? Yo no sé si ellos lo permitirían. No, y de acuerdo, uno entiende que hay una lucha legítima que pueden tener y que en sus territorios seguramente están carentes de muchas necesidades básicas que aquí en Bogotá se pueden contener. Lo que sucede es que llamar la atención a punta de situaciones de hecho, de maltrato a mujeres, porque lo que han hecho también con esta patrullera denota gravemente una situación que no les importa absolutamente nada de hacer el daño, que llamar la atención si supuestamente es para eso a cualquier costa, pues por supuesto está haciendo todavía mucho más daño y sobre todo también a un reconocimiento que Bogotá les ha hecho de acogerlos por casi 2 años y que desafortunadamente eso no se traduce decir, oiga, ¿qué posibilidades hay de que aquí sean los bogotanos antes que puedan no solamente unirse a esa lucha y con lo que ha ocurrido hace 2 días, por supuesto que pues eso deteriora mucho la posibilidad de que Bogotá pueda seguir teniéndoles, porque como insisto, cuando uno pregunta qué es lo que ocurre con los Embera, uno entiende que es una situación de problemas en su territorio que no se han resuelto y que el gobierno nacional debe cumplir por unos hechos y por unos compromisos que se adquirieron incluso desde el gobierno Santos y que ellos insisten no se han cumplido y que hoy los ganan. Sí, pero entonces, ¿de quién es la competencia? ¿Del gobierno nacional o del gobierno distrital? Gobierno nacional para resolver en el territorio y gobierno distrital para atenderlos aquí, que se sientan bien atendidos. Por supuesto que es del gobierno nacional. Aquí hay acciones que implican una inversión económica muy fuerte y que los bogotanos no podrían poner de sus impuestos para resolver una situación en Vera en determinados territorios. Y eso, por supuesto, que tenemos que ser absolutamente claros. Lo que sucede es que si no hay unos consensos y unos acuerdos, seguramente no se va a poder resolver con todo el presupuesto que ellos piden del gobierno nacional. Entonces, lo que ocurre es que terminan presionando para que eso ocurra. Y si hoy el gobierno nacional también entiende uno que resuelve el problema de fondo, pues vamos a tener todas las comunidades indígenas también del país en una situación similar, sabiendo que es la forma en que el gobierno responde y es, vengo a Bogotá, presiono, genero este caos y entonces sí obtengo mi respuesta. ¿Qué es lo que no debe ocurrir? Ahora está haciendo carrera en Colombia en que las cosas se reclamen es a las patadas, a la brava. Claro, con un presidente que sale a decir que cuando hay falta de diálogo puede ocurrir estas cosas y que las invasiones de tierras son precisamente porque desafortunadamente no hemos tenido la posibilidad de atender una situación social en el país que puede tener
de alguna forma una verdad en el fondo, pero que no se resuelve con esas vías de hecho. Y cuando el país se acostumbra a las vías de hecho, por supuesto que el legítimo derecho que uno tiene a trabajar con disciplina, con esfuerzo, a ganarse, digamos, las posibilidades de tener una mejor calidad de vida con la dedicación y el trabajo, con la educación, etcétera, Mm. pues no, eso comienza a romperse, pues pareciera que es mucho más sencillo hacerlo de esa forma y entonces encontramos una sociedad que se adormece y una sociedad que no va a tener un futuro con posibilidades porque no va a haber dinero para sostener a todo el mundo del Estado y por Mm. tanto necesitamos trabajar, necesitamos construir empresas, necesitamos el desarrollo y eso se da precisamente con el trabajo, con el esfuerzo, con la inversión, no solamente privada, sino también pública. Bueno, sería la oportunidad de que ahora Gustavo Petro es el presidente y pues que dialogue y que resuelva los problemas que se necesitan resolver con esta situación. Vamos a ver si se logra. ¿Cómo ha visto usted en ese sentido al nuevo gobierno de Gustavo Petro? Pues un gobierno que ha dado muchos bandazos, que lanza muchas ideas para ver cómo calan en el momento social que se está viviendo y un gobierno que comienza a echarse para atrás en decisiones, en avanzar otras, y que eso comienza a crear solamente un problema, inestabilidad. Y esa inestabilidad lleva a la desconfianza. Y la desconfianza pues hace que se desmorone no solamente una economía, sino aquellos que han creído en el proyecto político de Gustavo Petro. Eso significa entonces que hay un reto muy grande por delante y es que en los siguientes meses pueda recuperar esa confianza. Ahí lo hemos visto, pues, la imagen de un presidente arrancan con la imagen de un presidente o de un gobernante es como un dinero que le ponen en la cuenta de ahorros, ¿no? Y que la van gastando y que desafortunadamente no se puede recuperar. Lo que ha ocurrido con Claudia López también es un poco eso, arranca con una imagen favorable de más del 75% y hoy la tenemos sobre el 50%, ¿sí? Y que hay momentos que ha estado el 45% y que seguramente va a seguir gastando de esa imagen que tiene. Ocurre lo mismo con el presidente. El presidente arrancaba con una muy buena imagen, pero que poco a poco va desgastando porque precisamente pierde esa legitimidad. Y el riesgo mayor es que el presidente Gustavo Petro se quede solamente con los petristas, porque hubo mucha gente que no necesariamente votó por ser petrista, sino porque pues consideraba que era un voto de rechazo contra un gobierno que no había logrado, digamos, los resultados esperados. Y eso es grave porque se queda con un sector muy extremo, muy recalcitrante, y eso pues podría generar una polarización más fuerte en el país. Sí, ya el presidente, en cuanto a lo que usted dice de bandazos, dice que no es cierto que se haya prohibido la exploración y explotación de petróleo. Lo mismo dice la ministra Irene Vélez, que no es cierto que esté prohibido el petróleo o el gas en alguna parte del territorio. Que otra cosa es que no se vayan a firmar nuevos contratos, que los que están se van a respetar y se van a ejecutar. La pregunta es, ¿eso es bueno? ¿Eso va a traer algún efecto, algún impacto a futuro para la economía del país? Eso es tanto como decirle que lo tenemos contratado a John Didier o a cualquier colombiano hasta el próximo año. No es que yo le vaya a cancelar el contrato, lo que pasa es que usted no va a seguir trabajando hasta el año 2023, que eso es otra cosa. Ujú. Pues, ¿qué ocurre? Pues que yo comienzo a desesperarme, a crear confianza y a buscar por dónde emigrar. Entonces, esta gente pues va a comenzar a buscar por dónde irse. Y lo que va a ocurrir no es que son los 13 o 14 años que quedan de petróleo, sino que ese impacto se va a ver no en este gobierno, se va a ver en el segundo y mucho más fuerte en el que sigue. Mm. Resulta, comienzan a migrar los capitales. Es que estos capitales no son pendejos, pues ellos saben que donde rentan son donde pueden estar. Y si el capital llega, pues seguramente llega inversión privada y la inversión privada, pues lo que hace es generar empleo. Y la forma más fácil de redistribuir la riqueza en el mundo es a través del empleo. El empleo y la inversión en oportunidades, la inversión en educación, especialmente la inversión en los jóvenes para que puedan ir hacia adelante. Tengo tres preguntas finales, concejal. La primera, ¿le gusta la ley de la paz total que incluye un perdón y una amnistía, digámoslo así, para los de la primera línea, para los que vandalizaron durante el paro nacional? Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta, ¿le gusta la reforma tributaria como se está planteando en este momento? Y la tercera pregunta, para que las vamos desarrollando, ¿cómo lo ha hecho Claudia López? ¿Cómo le ha ido de bien? Porque dicen que ella ya está pensando
en ser próximamente la candidata a la presidencia de la República? Bueno, el tema de la paz total, recuerde usted que cuando estuvo en campaña, uno de esos bandazos que comenzó a mostrar desde el comienzo era que esa paz total se lograba con un perdón social, que era un poco la base sobre la cual se podría estimular el desarrollo de esa paz total. Uno es cumplir ese pacto que se hizo en La Habana y esos acuerdos que se firmaron. Lo otro es avanzar con un perdón social. Y lo tercero que está por ahí debajo de la mesa y que todavía no lo estamos de alguna forma dimensionando es el escenario de tener una legalización de droga para que el crimen organizado supuestamente no vuelva a tener ya el impacto que tiene sobre el país. Esos son tantos elementos en uno solo que Mm, se vuelve imposible de poder abordar. mm. El- Recuerda usted el primer pantazo del ministro de Justicia señalando que si a usted le robaban el celular se iba a sentar con él, iba a decirle páguemelo a cuotas y yo voy a sacar un crédito y usted mensualmente va a venir a pagar este tipo de situaciones que generan, digamos, una incertidumbre. Ahora con el escenario de que no va a haber extradición, se van lanzando una serie de bandas. Entonces, esa paz total que por supuesto se vuelve un escenario más de esperanza y de sueño que buscamos todos los colombianos. Porque si hay algún colombiano que sepa y el contenido de lo que significa la paz, somos, o más bien si hay algún habitante de este país de este mundo, o esta Latinoamérica, más bien para aterrizarlo, es que somos los colombianos. Los colombianos soñamos con ese escenario de paz y por eso cuando vino Juan Manuel Santos, en su momento todos pensamos que podría llegar a ser. Sabemos que ese escenario de paz no se va a completar porque hay unos actores de conflicto que no les interesa ese momento de paz. Por tanto, una paz total implica también, no solamente, por supuesto, cumplir unos acuerdos, sino también tener la fuerza pública para aplicarla con la contundencia que se requiera. Porque si ven titubear al Estado, no hay posibilidad de avanzar a ese escenario. Entonces, una paz total que creo que es un discurso que no le va a favorecer al presidente, que los colombianos no lo están entendiendo, que saben que es mentira lo que está tratando de mostrar y por tanto no se va a consolidar. Y ese creo que va a ser un discurso que va a tener que ir matizándolo con el tiempo para resolver. Respecto a la segunda pregunta, No, y la primera línea, el perdón a la primera línea en esa primera, primera pregunta. por supuesto que esto es otro de los bandazos que se han tratado de mostrar, que si hoy, después de todos los desmanes que hizo la primera línea, que están debidamente documentados, simplemente son personas que hoy les decimos, señores, ustedes no deben nada a esta sociedad, y salgan y tomen los premiamos con el millón de pesos que pretende, 800.000 pesos que pretende darle y no vuelvan a hacerlo, Ujú. pues es muy bonito y uno diría, pues démosle la oportunidad al menos una vez. ¿Y qué pasa si eso no vuelva a ocurrir o si vuelve a ocurrir y sencillamente lo que ellos estaban, digamos, representando va a seguir siempre porque detrás de eso hay una filosofía política desencaminada, desafortunadamente, y que por supuesto no tendría ninguna posibilidad. Es un bandazo adicional que creeríamos, o por lo menos desde lo que, desde mi punto de vista, podría también ir perdiendo esa confianza legítima que tiene la ciudadanía de Mm. seguir creyendo que es con la construcción honrada y con el trabajo y con la honestidad que se puede salir adelante. Mejor dicho, ahí se puede decir que ser bandido paga. Paga. Correcto. Ahora sí, la siguiente pregunta, el tema de la reforma tributaria. ¿Cómo ve usted ese asunto de lo que se está debatiendo en este momento en el Congreso? Pues en una primera instancia, el Fondo Monetario Internacional pareciera que ha dado un primer apoyo a la Respaldo. reforma. Ha dicho que va por buen camino Mm, porque pues aparentemente está castigando más duro a personas con mayores posibilidades de ingresos, a las empresas y al sector energético. Sin embargo, aquí hay que ser muy claros. Cuando usted le pega al sector empresarial, eso es un autocastigo que se da porque usted puede ordeñar la vaca el 3 veces y puede que le saque algo de leche, pero la naturaleza no le da para más de dos, y puede que lo haga tres, y sencillamente al día siguiente esa vaca va a tener problemas para seguir produciendo la misma leche. Sucede exactamente lo mismo con esta gente, con estos empresarios. Clavarles con los dividendos, aumentar el tema de retención
y sencillamente encarecer la vida en general, sumado a un costo del dólar que todos sabemos que ese escenario de los 5.000 era evidente. Y Gustavo Petro logró ese récord. Tiene dos récords, que en los 2 meses y medio, 3 meses, después de un trabajo de varios años, haya logrado que no tengamos visa los colombianos para Inglaterra y que en 3 meses tenga el dólar a 5.000 pesos. Esos son dos récords que él se va a llevar seguramente. No, concejal, perdón, yo le interrumpo ahí porque es que salió hoy mismo Juan Manuel Santos e Iván Duque a decir que esto, lo de la visa de Inglaterra, no es mérito de este gobierno, es mérito de incluso el mismo Juan Manuel Santos, que inició el TLC con ese país y que logró continuar Iván Duque, que fue el que más salió a sacar pecho con esta decisión que beneficia a los colombianos. Así que no sé si de pronto sería pertinente sacar de ese récord al presidente Petro que la nada tuvo que ver. Es más, cuando se firmó el Tratado de Libre Comercio con Inglaterra, fue uno de los que salió a criticar la gestión. De acuerdo. Yo creo que Gustavo Petro fue, digamos, respetuoso en su trino, donde simplemente dice agradezco al Reino Unido por quitarle la visa. Nunca se lo atribuyó, pero los petristas sí se lo atribuyeron a Gustavo Petro. Digamos que aquí tenemos más papistas que el Papa, y en este caso hay petristas que pues simplemente han dicho que Gustavo Petro tenía el récord, pero creo que el gobierno fue prudente en ese sentido. Mm. Pero digamos que ese sería tal vez un récord que al final algo de política exterior tuvo que haber tenido Gustavo Petro en este cierre, porque Mm. evidentemente no se logró en 3 meses. Pero eso, y el dólar a los 5.000, que hoy a uno dice, pero ¿para qué me interesa? Yo nunca salgo del país, ni visa tengo. Pero resulta que la gran mayoría de los insumos agropecuarios están importados. Y eso obviamente le va a pegar directamente a la canasta familiar. No, y Eh, mucho de lo que usted consume a diario en su hogar, cositas que usted necesita, son importadas. Y se va a volver imposible comprar, por ejemplo, un televisor, se va a volver imposible comprar un celular, un computador. ¿Por qué? Porque todo eso es importado. Mm. Y con el tema de que vamos a impulsar más la industria, pues buenísimo. Pero al final, pues ese tema de la industria es un proceso que llevan por lo menos de 5 a 10 años para tener una industria que pueda competir. Un campo hoy, la urgencia es del campo, y en eso sí coincido con este gobierno, pero esperemos a ver cuáles son las políticas para el campo, porque yo sí creo que nos faltó la política de redistribución de tierras históricamente, y que hoy entonces estamos en el caos que estamos viviendo. Sin embargo, acuérdese usted que existió hace muchos años el INCORA, y luego el INCODER, Agencia Nacional de Tierras, pero eso hoy como está, simplemente administra, pero no hace la reforma agraria para impulsar el desarrollo agropecuario en el país. Bueno, y la última pregunta es, Antes de ir a la última pregunta, déjeme hacerle una ñapa ahí en ese tema, y es, ¿usted no se siente como da vivienda, como en el lugar equivocado? Porque creo yo, percibo, a usted no le gusta mucho que su partido, el Partido Conservador, sea parte ahora del gobierno de Gustavo Petro y le esté aprobando todo lo que presenta en el Congreso. No han dicho nada en el Congreso de la reforma tributaria. El partido de la U dice que sí tiene reparos, Cambio Radical dice que tiene reparos, el Partido Liberal tiene reparos, que el Partido Liberal y Partido de la U, que hacen parte del gobierno, están haciendo reparos. El Cambio Radical no hace parte del gobierno, pero el Partido Conservador está calladito, calladito, y hace parte del gobierno Petro. ¿No se siente usted como da vivienda en el lugar equivocado? esa. Bueno, yo creo que fue una decisión absolutamente acelerada, porque el partido, la mejor situación era haberse declarado en independencia. Mm. La independencia le permite a uno, como hoy estamos en Bogotá, el Partido Conservador hoy está en independencia en Bogotá, y le permite a uno tiene claro que hay decisiones de ciudad, que no puede irse uno a una posición radical, como ocurre hoy en la ciudad, simplemente a frenar proyectos porque se me antoja que la señora Claudia López no me gusta. Y Mm. ese concepto de esa posición radical destruye la ciudad, no Mm. aporta. Pero también, por supuesto, hay cosas que se requieren apoyar, pero esa independencia le da esa posibilidad. Creo que lo más valioso que puede tener un político es esa capacidad de estar independiente, porque Mm. le permite hacer ese juicio crítico en el momento que corresponda, Ujú. que pueda comparar decisiones y poder decir, yo represento un sector de la ciudad o de la población, y eso me obliga necesariamente a tratar de que esa política o esa decisión o ese proyecto no avance, porque creemos que le puede hacer daño. Hoy el país tiene el Partido Conservador, un partido de gobierno
por supuesto, nadie lo esperaba, nadie lo tenía en radar, y que eso pues genera pues mucha incertidumbre seguramente. Quizás haya algo positivo de eso, y es que tengamos que el Partido Conservador, estando dentro del gobierno, o por lo menos como partido de gobierno desde el punto de vista del Congreso de la República, pueda ayudar a frenar ese tipo de proyectos que son preocupantes para el país. Creo que el hecho de que el partido esté ahí podría contribuir en algún momento a que el país no se deporte, porque miren lo que ocurrió con otros gobiernos de izquierda, pues todos los partidos se alejan y quedan solamente el gobierno de izquierda gobernando, y eso pues hace que se desboque normalmente. Quizás, si hay algo que pueda ayudar o que beneficie la decisión, sea esa. De resto, siempre o apoyé la decisión de que pudiera estar en independencia, Mm, y que esa independencia le permita a uno construir gobierno. mm, Pero pues la decisión ya lo toman los congresistas, yo no lo soy, y ujú, por tanto también hay que respetar. Uno entiende ujú. que el resto de congresistas que no estaban de acuerdo, entiendo que habían unos que no estaban completamente de acuerdo, tengan que hacerlo, porque a los colombianos hay que decirle, hay una ley de bancadas que si la mayoría la coge, uno como congresista, en este caso yo como concejal, estamos obligados a acompañar esa decisión, so pena de que lo expulsen del partido y usted pierda su curul. Incluso Entonces, creo que el presidente del partido, Omar Yepes, nunca estuvo de acuerdo con esa decisión de los congresistas. Finalmente, ustedes tienen presidente. ¿Qué pasó con Omar Yepes? no, Omar Yepes renunció en el momento que el partido Se comenzó fue a con el tomar gobierno. Correcto. de apoyar. Y hay, nosotros sabemos que hay una disidencia que comienza a formarse con cada vez mayor Mm, interés dentro del partido, lo cual lo que hace es pues, dividir, y eso podría generar efectos pues, fuertes más adelante. Si bien el Partido Conservador no ha sido un partido que haya tenido presidente después de Andrés Pastrana, eh, eh, pues ha tenido una incidencia muy fuerte en decisiones de mm, gobierno históricas, y que esperamos pues que pueda estar a la altura. Tenemos la esperanza de que eso pueda ocurrir y que pueda ser suficientemente crítico en el momento que corresponda, de no apoyar proyectos que históricamente para nosotros han sido fundamentales en esa lucha por los valores, por la mm. vida, por la oportunidad de poder respetar al otro, y que en esos momentos pues el partido tenga la interesa de poder manifestar la grandeza que ha tenido en los 167 años de historia. Correcto. Ahora sí, el tema Claudia López. Pues Claudia López creo que va a dejar un legado importante en la ciudad, sobre todo en el tema del cuidado. Creo que el cuidado, el sistema de cuidado, es decir, reconocerle a las personas que han estado históricamente eh, cuidando la ciudad. ¿Quiénes son esas eh, personas con discapacidad? Ayuda a cuidar a las personas con discapacidad. Las madres o padres que han estado en el hogar dedicados exclusivamente a atender los hogares. Hoy Bogotá tiene un modelo que se llama manzanas del cuidado, que Mm, son lujos físicos en Bogotá, donde una mamá que tiene a sus hijos, que su esposo tal vez se va a trabajar y que no tiene tiempo para ella, porque usted bien sabe, mi querido John Didier, que si hay algo, usted hoy que es recién papá, si hay algo que implique tiempo, es el compromiso y el cuidado hacia los hijos. mm. Y llega un momento que la mamá, especialmente algunos papás, no muchos, ya no tienen tiempo para asistir. Entonces, tener la posibilidad en Bogotá de ir a un lugar donde yo puedo llevar la ropa sucia que tengo en la casa de toda la familia, y llegar allá a ese lugar y decir, por favor, me lavan la ropa y me la entregan planchadita unas horas después, y llevármela para la casa y dejar de gastar 3, 4 horas en esa tarea. O Ujú. segundo, no he terminado el bachillerato y yo como mujer tengo la necesidad de ir mejorando mi nivel de educación, porque la curva de educación y de trabajo va similar, pero cuando usted llega a los 35 años, la curva de trabajo comienza a caer dramáticamente. Usted con posibilidades de seguir trabajando, pero la curva de oportunidades cae dramáticamente. Eso es lo que se llama una campana de Gauss, y cae en la medida en que la persona no tiene educación. Entonces, si nosotros logramos que hoy las mamás puedan acceder, terminar el bachillerato y luego de eso acceder a una carrera técnica de formación en el SENA,
en esos mismos lugares. Ujú. O tener espacios de que si una mamá tiene un niño o una niña con discapacidad, y usted bien sabe todo lo que puede absorberle a una persona, un niño con discapacidad, lo hemos visto en la sociedad, y si esa persona puede ir y dejarlo ahí y puede tener tiempo para dedicarle lo que quiera, a estudiar, a divertirse, a salir a caminar, pues es una oportunidad muy grande. Y eso lo está haciendo la manzana del cuidado. Hoy en Bogotá ya tenemos 6 manzanas del cuidado. Mm. El POT propuso, si mal no recuerdo, 49 manzanas del cuidado en todo Bogotá. Eso va a ser un legado muy importante que va a dejar Claudia López, y en eso hay que reconocerlo, que fue la única persona que tuvo en cuenta una situación hoy en la ciudad tan crítica como esa. Creo que la deuda que podríamos tener es que no se hayan continuado obras de infraestructura para la ciudad que venían del legado de Peñalosa, y que con este tema de simplemente creer que soy yo el que debo mostrar esas obras no estén, digamos, o en su momento no se hayan continuado. Usted bien sabe ¿Cuáles? que ¿Cuáles? la séptima, por ejemplo, la séptima tuvo mucha discusión y nos dijeron que no iba a ir la séptima, iba a ir un Transmilenio eléctrico. Yo no estaba completamente de acuerdo con el modelo, pero creemos que tenía una posibilidad y que la discusión estaba abierta, pero que ella logró desafortunadamente frenar el proceso, y hoy no tenemos ni proyecto, todavía no está el modelo de la séptima, y ella prometió que en el primer año iba a tener el corredor verde de la séptima, Que y no incluye fue. buses, ¿no? Porque es que me parece a mí que fue más cambio de nombre que de otra cosa, porque incluye los buses. Era ponerle más arbolitos, entonces, porque al final eh, se perdieron 8 años, ahora no están los estudios todavía, recién los están terminando. La 68 se está haciendo precisamente porque que viene de la alcaldía anterior, y hay un acuerdo en el consejo que con ese cuento que iban a meter más buses echando chimenea. No, resulta que hubo un acuerdo, y hay que decírselo a los bogotanos, de Mm, que prohíbe poner un solo bus diésel en esta ciudad. Ya mm, no se puede. Tienen ujú. que ser todos eléctricos, y se dio la posibilidad que en algunos casos gas. Pero hay que decirle eso a la ciudad, o sea que ninguna troncal de Transmilenio va a tener buses chimenea. Eso desde hace 2 años quedó autorizado. El problema con la séptima concejal es que ahorita entró a intervenir el presidente en que quiere un tranvía ahí. Entonces, ¿qué va a pasar con esa séptima? No se sabe. Claro, ese es el otro tema, y ahí viene la otra discusión. Eh, eh, yo creo que todos soñamos con un tranvía ahí, Mm, pero aquí hay una cuestión muy básica que se zanja con cuánta gente mueve un tranvía. Entonces, un tranvía mueve más o menos, en lo que entiendo, mueve entre 10 y 12 mil pasajeros hora, ¿sí? mm. Y un Transmilenio puede llegar a mover 45.000 pasajeros hora. 4 veces Entonces, más. 4 veces más. Entonces, el gran problema que habría es que esos sistemas colapsarían, porque usted sabe que tenemos una séptica histórica Mm, hermosa, mm, pero muy, muy mm. reducida. Y eso, pues, implica tomar otra serie de decisiones. Entonces, un gobernante tiene una decisión muy fuerte entre poner algo muy bonito, agradable, Mm. pero al final, en los meses siguientes, va a pasar, y eso va a crear un problema a ese gobernante. Concejal, en conclusión, Claudia López lo ha hecho bien y podría presentarse con méritos a ser candidata presidencial. Claudia López ha tenido aciertos, como le digo, en el tema del cuidado, Mm, pero desafortunadamente ha tenido desaciertos graves, como por ejemplo sacar el POT por decreto. Sacar el POT por decreto es un caos para la ciudad, porque ese POT tenía una serie de fallas de fondo delicadísimas que ujú. podrían generar problemas graves en el tema de construcción. Hoy están tratando de resolverlo a través de una serie de decretos para tratar de matizar los errores que tenían el POT. Eso es un error de fondo, porque esto es un error de ciudad para los siguientes, no para los siguientes 12 años, como dice el POT, para las siguientes décadas, porque después de que usted tire norma, eso queda en desarrollo de la ciudad en esas condiciones. Un solo error del POT, le digo, Mm, Bogotá se vuelve un, crea 3 tipos de área: mm. área de proximidad, estructurante y grandes servicios metropolitanos. Esta de estructurante es, o en otras palabras, áreas comerciales, y vuelve Bogotá un área comercial para que puedan poner casi que en cualquier parte
Sí, desde una panadería que suena muy bonito, pero también desde un prostíbulo. Y se Mm, vuelven esas áreas, usted puede montar bares, prostíbulos, negocios, y cuando usted va a ver su barrio, dice, ¿cómo así que mi barrio quedó en esa área? Eso es un tema grave para la ciudad, porque puede crear más caos de lo que hay, solamente por sí. mencionarle más. Pero ha hecho cosas importantes, como le digo, tratar del tema de mejorar el tema de los jóvenes, de las 25.000 becas para los jóvenes es un acierto absoluto. Creo que hay una reforma, una revolución en la educación que avanza. El tema del cuidado en la ciudad avanza. Continuar algunas obras, poder terminar la LO, por ejemplo, o que avance, creo que es estratégico. Cerrar la de la 13 hasta la Autonorte es un error histórico también que le va a costar mucho a la ciudad. Es decir, hay muchas cosas. Creo que vamos a mitad de camino. Esperamos que el siguiente año pueda cerrarlo para que tengamos posibilidades. Concejal, una pregunta de sí o no. ¿Se va a volver a lanzar el consejo en las elecciones del próximo año? Sí, vamos a volver a aspirar. Dios mediante. Muchas gracias por estar en el Día Noticias. Estamos al aire en la estación del Día Noticias. En el transcurso de la entrevista logramos conectarnos con la emisora. Esta va para plataformas digitales, YouTube, Facebook y para emisora.5. Que pase muy buen día, concejal. Muchas gracias. Buen día para todos. Es el concejal de Bogotá, Nelson Cubides Salazar. En Al Día Noticias, análisis con profundidad.